El cielo se abrió como una herida, una enorme nave plateada eclipsando el sol mientras flotaba en silencio sobre la ciudad. Los invasores se hacían llamar los Borex, una raza alienígena cuya tecnología los convertía en dioses a los ojos de muchos. Su llegada había sido rápida, brutal y precisa. Las fuerzas militares cayeron en cuestión de horas. Las ciudades fueron arrasadas con una eficiencia casi quirúrgica, y la resistencia parecía una broma. Nathan Gray lo observaba todo desde la ventana agrietada de lo que alguna vez fue su apartamento. Había sido soldado, pero ahora solo era un sobreviviente, una sombra que se deslizaba por las ruinas de un mundo que perdió su poder de un día para otro. Los Borex no solo destruían edificios, aplastaban la esperanza. Creían que la tierra era débil, caótica, lista para ser conquistada. En las transmisiones, los generales hablaban de rendición. Los científicos murmuraban sobre evacuación. Pero Nathan sentía otra cosa, algo más oscuro creciendo dentro de él. El miedo se había transformado en rabia, y esa rabia era un fuego que no se apagaría con tratados ni plegarias. La invasión iba bien. Demasiado bien. Y ese era el problema. Porque cuando todo parecía perdido, la verdadera respuesta de la Tierra estaba a punto de comenzar. Y no sería bonita. Nathan nunca creyó en los héroes. No desde que el mundo le mostró su peor cara. Pero ahora, de pie entre las ruinas humeantes de su vecindario, sintió el primer latido de algo que no podía nombrar. Un hambre, no solo por sobrevivir, sino por vengarse. Los Borex habían llegado con sus armas aplastantes, sus máquinas alienígenas y su desprecio cruel. Trataron la Tierra como un juguete para romper, un planeta para cosechar y luego desechar. Pero Nathan sabía algo que ellos no. Los humanos no se rompen tan fácilmente. El aire aún olía a metal quemado y tierra calcinada. A su alrededor, la ciudad era un cementerio de esqueletos de concreto, vidrios rotos y cuerpos sin vida. Las calles, antes llenas de risas y movimiento, ahora eran inquietantemente silenciosas, salvo por el ocasional retumbar lejano de patrullas Borex. Nathan se movía con cuidado, evitando los escáneres de las patrullas y las enormes máquinas de guerra que pisoteaban todo a su paso. Ya no huía de la muerte. La estaba cazando. Y no estaba solo. Pequeños grupos de sobrevivientes empezaban a unirse, aquellos que se negaban a arrodillarse o huir. Entre ellos había soldados, ingenieros, hackers, personas que entendían que la única forma de sobrevivir era luchando. Pero el grupo de Nathan era distinto. Eran los que lo habían perdido todo. Sus familias, sus hogares, sus futuros. Ya no les quedaba esperanza, solo venganza. Gray, susurró una voz desde las sombras. Era Mara, una exoficial de inteligencia que se volvió rebelde tras la invasión. Su rostro estaba cubierto de suciedad, sus ojos fríos y afilados. Nos movemos esta noche, dijo. Vamos por el depósito de suministros, fuera de la ciudad. Si lo tomamos, les desestabilizamos la logística por semanas. Nathan asintió. Esperarán un ataque en algún momento, pero no de fantasmas como nosotros. Se reunieron en el sótano de un almacén abandonado. Las paredes cubiertas con mapas dibujados a toda prisa y notas tácticas. El resplandor de unas pocas linternas lanzaba sombras largas, haciendo que la habitación se sintiera más pequeña, más apretada, como una jaula. Pero era su jaula. Su sala de guerra. Los Borex tenían tecnología que parecía invencible. Campos de fuerza, rifles de plasma, drones más rápidos que la vista. Sus soldados eran asesinos entrenados, modificados biológicamente para el combate. Pero Nathan creía en algo que ninguna máquina podía replicar. La ferocidad nacida de la desesperación, el cálculo frío de alguien que ya no tiene nada que perder. Esa noche, mientras la oscuridad envolvía la ciudad, Nathan y su equipo se deslizaron entre las ruinas. Las calles eran un laberinto de escombros y peligro. Cada paso era una apuesta. Drones zumbaban sobre sus cabezas, buscando señales de rebelión. Las pisadas pesadas de las patrullas alienígenas resonaban como truenos. Cuando llegaron al depósito, los guardias Borex estaban alertas, pero confiados. No esperaban un ataque así. Uno impulsado por el odio humano más crudo,
no por una brillante estrategia. El equipo de Nathan se movió como sombras, atacando rápido y en silencio. Las explosiones rompieron el silencio cuando colocaron cargas en tanques de combustible y cajas de municiones. Pero la victoria duró poco. Las alarmas chillaron por todo el complejo, luces rojas parpadeaban violentamente. Los soldados Borex reaccionaron con velocidad aterradora, sus armas de plasma llameando. El equipo de Nathan luchó con ferocidad, pero estaban superados en número y en poder de fuego. Uno por uno, cayeron, arrastrados por el fuego y el humo. Nathan escapó por poco. Con una quemadura profunda en el brazo y un dolor agudo en el costado, se tambaleó hacia la oscuridad y se dio cuenta de algo aterrador. La invasión ya no iba tan bien para los Borex. La Tierra estaba contraatacando. Y lo estaba haciendo sucio. El mundo había cambiado. Los Borex esperaban su misión. Subestimaron la fuerza primordial que impulsaba a la humanidad. La voluntad de sobrevivir, la negativa absoluta a ser esclavizados. Y esa voluntad había desatado algo brutal, implacable. La mente de Nathan giraba con posibilidades oscuras. ¿Y si esto solo era el comienzo? ¿Y si la respuesta de la Tierra era algo que el universo jamás había presenciado? Algo salvaje, despiadado. Los Borex podían tener la tecnología, el poder, pero los humanos poseían algo peor, la capacidad de hundirse en la oscuridad y regresar peleando. Mientras las primeras llamas de la destrucción del depósito pintaban el cielo nocturno, Nathan hizo una promesa silenciosa. Se convertiría en la tormenta que los Borex nunca esperaron. No un soldado, ni un héroe, sino una fuerza de la naturaleza decidida a recuperar un mundo que les fue robado. La invasión iba bien, hasta que la Tierra respondió. Y cuando la Tierra respondió, el universo entendería por qué la humanidad no debía tomarse a la ligera. Los días siguientes se mezclaron en una bruma implacable de saqueos, planificación y escaramuzas brutales. La quemadura de Nathan ardía con intensidad, un recordatorio constante de lo cerca que estuvo de morir. Pero el dolor era un precio bajo por tener un propósito. A su alrededor, los restos de la humanidad comenzaban a despertar del shock, levantándose como una marea oscura, lista para ahogar a los invasores. Nathan nunca fue un líder, pero las circunstancias lo empujaron a ese papel. Los sobrevivientes lo seguían, no por ser el más fuerte ni el más inteligente, sino porque se negaba a quebrarse. En un mundo despojado de misericordia, la terquedad se volvió un arma. Cada decisión era una apuesta. Cada plan, un filo al borde de la aniquilación. Los Borex apretaban su control sobre la Tierra con brutal eficacia. Establecieron bases fortificadas en cada ciudad importante, cortando comunicaciones y controlando recursos. Pero su arrogancia era su punto débil. Trataban a los humanos como insectos, esperando obediencia o una exterminación sencilla. En cambio, encendieron una resistencia que nadie esperaba. El grupo de Nathan operaba en las sombras, atacando puntos débiles, saboteando líneas de suministro, y desapareciendo antes de que los Borex pudieran reaccionar. Las patrullas alienígenas se volvieron más cautelosas, su tecnología estresada por un enemigo que se negaba a seguir las reglas. Una noche, Nathan se sentó alrededor de una fogata junto a Mara y otros dos, un mecánico llamado Hax y una médica llamada Lena. Las llamas lanzaban sombras duras sobre sus rostros, revelando agotamiento y determinación en igual medida. Necesitamos más que ataques rápidos, dijo Lena con voz ronca, desgastada por muchas noches sin dormir. Tenemos que golpear su centro de mando, destruir su núcleo de control. Si logramos eso, quizá podamos cegarlos para siempre. Nathan asintió. La idea le cayó en el estómago como una piedra. El centro de mando Borex era una fortaleza enterrada bajo las ruinas de lo que solía ser la capital. Estaba fuertemente custodiada, protegida con tecnología que ninguna arma humana podía atravesar. Pero Nathan sabía que todo sistema tiene fallas. Entrar no será fácil, advirtió Hax, con las manos manchadas de grasa mientras reparaba un comunicador. Pero he estado trabajando en algo. Un dispositivo para hackear sus protocolos de seguridad. Es arriesgado, pero podría funcionar. Mara se inclinó hacia adelante, los ojos aún filosos pese al cansancio.
No tenemos opción. Si no atacamos ahora, los Borex aplastarán cada rincón de resistencia. Natán apretó la mandíbula. El peso del mando lo aplastaba como una carga invisible. Pensó en los que habían muerto. Amigos, desconocidos, niños perdidos en la invasión. Sus rostros lo perseguían, alimentando un fuego frío que borraba cualquier duda. Planeamos con cuidado, dijo. Reunimos lo que necesitamos y los golpeamos donde más les duele. Rápido y fuerte. Los días siguientes fueron un torbellino de preparación. El grupo de Natán se movía por las ruinas, reclutando a otros dispuestos a luchar. Reunían armas, rifles saqueados, explosivos caseros, cualquier cosa capaz de atravesar armaduras alienígenas. Hax trabajaba sin descanso en su dispositivo de hackeo, una herramienta rudimentaria, pero potencialmente devastadora que podía atravesar los cortafuegos Borex. Cuando llegó la noche del ataque, el aire estaba cargado de tensión. Natán lideró al equipo por túneles subterráneos, avanzando bajo la ciudad destruida. El centro de mando se alzaba sobre ellos, una fortaleza de acero y tecnología alienígena que vibraba con un poder invisible. Dentro, los soldados Borex se movían con precisión mecánica, inconscientes de la tormenta que se avecinaba. El corazón de Natán latía con fuerza, un ritmo salvaje que reflejaba su determinación ardiente. Hax conectó su dispositivo a un terminal, sus dedos volando por los controles mientras las cerraduras digitales empezaban a ceder. De repente, las alarmas sonaron, rompiendo el silencio como un grito. Habían sido detectados. El caos estalló. El equipo de Natán luchó con todo lo que tenía. Los disparos de plasma silbaban en el aire, chispas volaban al chocar metal con carne. Lena atendía a los heridos con una eficiencia sombría, sus manos firmes incluso mientras el mundo ardía a su alrededor. Avanzaron hacia el núcleo del centro, guiados por el hackeo de Hax. Los sistemas fallaban, parpadeaban, dándole segundos vitales para avanzar. Los soldados Borex, desesperados, perdían confianza ante la ferocidad inesperada de los atacantes humanos. Natán llegó a la sala de control principal, el corazón de la operación alienígena. Colocó explosivos con manos temblorosas. El temporizador comenzó a correr, marcando el ritmo de una cuenta regresiva entre la tensión y el silencio. Mientras huían, la fortaleza empezó a colapsar. El metal se torcía, las luces morían, la energía desaparecía. Afuera, el cielo nocturno explotó en fuego. El centro de mando quedó reducido a escombros. Un símbolo de desafío contra los invasores. Pero la victoria sabía amarga. La represalia de los Borex fue rápida y brutal. Aplicaron tácticas de tierra arrasada, quemando aldeas, masacrando civiles como castigo por el ataque. El grupo de Natán perdió a muchos. Amigos y aliados destrozados por un odio más profundo que cualquier emoción humana conocida. Natán se encontraba entre las cenizas de lo que una vez fue un pueblo lleno de vida, con sangre y polvo cubriéndole las manos. Alzó la vista hacia el cielo oscuro, sabiendo que esto estaba lejos de terminar. La tierra había respondido, sí, pero la guerra apenas comenzaba. Y ahora Natán entendía lo que significaba realmente luchar. No solo por sobrevivir, sino por el alma misma de la humanidad. Las secuelas de la destrucción del centro de mando fueron una pesadilla grabada en fuego y cenizas. Natán se abría paso por los suburbios en ruinas de la ciudad. El aire denso con humo y el olor agrio de la muerte. Cada paso pesaba, cargado de pérdidas. Las aldeas habían sido borradas del mapa. Personas inocentes aplastadas por la represalia despiadada de los Borex. Los alienígenas querían dar un ejemplo. Mostrarle al mundo lo que sucedía cuando los humanos se atrevían a resistir. Los pensamientos de Natán giraban entre furia oscura y una resolución amarga. Ya no era solo una batalla por sobrevivir. Era una guerra por venganza, por justicia, por recuperar lo que les habían arrebatado. Pero la venganza era un arma de doble filo. Cada acto de resistencia traía más sufrimiento. Y cada pérdida era una piedra más en su pecho. Mara lo alcanzó cerca del borde del pueblo destruido. Su rostro pálido, pero sus ojos ardían con determinación. Hicimos lo que teníamos que hacer, dijo en voz baja.
Pero ellos no han terminado. Los Borex van a escalar esto. Siempre lo hacen. Natán asintió, incapaz de hablar. Observó las ruinas humeantes, y luego a los pocos sobrevivientes reunidos en campamentos improvisados. Sus rostros vacíos, sus ojos muertos por el cansancio y el dolor. Tenemos que cambiar la forma en que peleamos, dijo al fin. Golpear más fuerte, pero con más astucia. Usar su brutalidad en su contra. Hacerle sangrar donde menos lo esperen. Los labios de Mara se tensaron en una línea delgada. Guerra de guerrillas. Sabotaje. Estamos superados en número y en armas. Entonces nos convertimos en lo que temen, respondió Natán. No soldados. Sombras. Fantasmas que acechan cada rincón de este planeta. Atacamos y desaparecemos antes de que sepan que los golpeó. Los días que siguieron fueron una prueba brutal de resistencia y voluntad. El grupo de Natán se dividió en células más pequeñas, dispersándose por las tierras devastadas como susurros de rebelión. Atacaban líneas de suministro, destruían comunicaciones, sembraban caos. Cada éxito era una chispa en la oscuridad. Pero el costo era alto. Lena, la médica, apenas dormía. Atendía heridas que nunca parecían cesar. Huesos rotos, quemaduras, infecciones. Cada paciente era un recordatorio del precio de la guerra. A veces, sorprendía a Natán mirando al horizonte, su rostro marcado por pesadillas que jamás ponía en palabras. Una noche, reunidos alrededor de una fogata en un túnel de metro abandonado, Natán rompió el silencio. Sigo viendo sus rostros, admitió con voz áspera. A las personas que no pudimos salvar. A los que perdimos porque no fui lo suficientemente rápido, ni lo bastante fuerte. Mara extendió una mano, posándola sobre su hombro. Ninguno de nosotros es invencible, Natán. Pero seguimos luchando, por ellos. Hax, el mecánico, soltó una risa amarga. Quizá ese sea nuestro verdadero poder. Un tipo de dolor que ellos no pueden entender. Estamos rotos, pero aún estamos aquí. Natán observó a su equipo desgastado, guerreros moldeados por la pérdida y la furia. Y sintió un orgullo sombrío. La respuesta de la Tierra no era solo una rebelión. Era un ajuste de cuentas. Los Borex comenzaron a desesperarse. Sus patrullas se volvieron más despiadadas, sus tácticas más salvajes. Lanzaban redadas brutales, quemaban distritos enteros, capturaban rebeldes sin piedad. Pero los humanos nunca se quedaban en el mismo lugar el tiempo suficiente para ser atrapados. Entonces, llegó el día en que el grupo de Natán interceptó una transmisión. Los Borex planeaban desplegar una nueva arma. Un dispositivo aterrador capaz de borrar regiones enteras con un solo disparo. Si lo conseguían, millones morirían en un instante. La urgencia era clara. Natán convocó una reunión bajo las ruinas de una antigua catedral. Sus vitrales estaban destrozados, pero aún dejaban pasar una luz tenue. Debemos detener esa arma, dijo, su voz firme pese al peso de la misión. No más huidas. No más escondites. Esta es nuestra oportunidad de cambiar el rumbo. Mara asintió. Está fuertemente custodiada, en lo profundo de su fortaleza principal. Pero si Hax puede acercarse lo suficiente, quizás su hackeo nos dé tiempo. Lena le pasó a Natán un pequeño frasco. Esto te ayudará con el dolor. Lo vas a necesitar. Natán apretó los puños. El camino por delante estaba lleno de peligro y sacrificio. Pero no había vuelta atrás. Mientras se preparaban para la misión más peligrosa hasta ahora, Natán sintió todo el peso de lo que significaba luchar por la tierra. No solo como un lugar en un mapa, sino como el último bastión del corazón humano. Terco. Salvaje. Indomable. La invasión estaba lejos de terminar. Pero la tierra había despertado. Y tenía hambre. La noche era densa, cargada de un silencio tenso, mientras Natán y su equipo se deslizaban por las calles destrozadas rumbo a la fortaleza principal de los Borex. La ciudad que los rodeaba era un fantasma de sí misma. Edificios torcidos en formas grotescas por armas alienígenas, y el único sonido era el zumbido lejano de las patrullas. Cada sombra parecía esconder una amenaza. Cada esquina, una trampa potencial.
Pero la mente de Natán estaba enfocada. Ya no había espacio para el miedo. Solo propósito. La fortaleza se alzaba ante ellos, una estructura imponente de metal oscuro y escudos de energía brillantes. Era el corazón de la ocupación Borex, el lugar donde se tomaban las decisiones, y donde se ocultaba su nueva arma devastadora. Entrar era una locura. Pero no tenían otra opción. Hax se agachó junto a una entrada de mantenimiento, extrayendo un pequeño dispositivo de su mochila. «Esto nos comprará algo de tiempo», murmuró mientras conectaba la herramienta al panel. Chispas saltaron, y el bloqueo rojo cambió a verde. La puerta se deslizó con un susurro. Entraron en silencio. Los pasillos eran fríos y estériles, vibrando con tecnología alienígena. El aire olía a ozono y metal, algo que no parecía del todo vivo. Natán sentía el peso de la estructura sobre él, un laberinto claustrofóbico que parecía el interior de una bestia. Avanzaban sigilosos, esquivando patrullas y drones de vigilancia. Hax usaba su dispositivo para desactivar cámaras y alarmas. Cada paso los acercaba más al centro de control, y más al arma que podía destruirlos a todos. Cuando se acercaron al núcleo, la tensión se volvió casi tangible. «Es aquí», susurró Mara. «Una vez que activemos el hackeo, tendremos tal vez 10 minutos antes de que se den cuenta». Natán asintió, apretando su rifle con fuerza. ¿Todos listos? Lena revisó botiquines y armas con precisión rápida. Tan listos como podremos estar. Hax conectó su equipo al terminal principal. Las pantallas se encendieron. Cadenas de códigos alienígenas desfilaron mientras trabajaba para infiltrarse en el sistema. Entonces, las alarmas estallaron. Alguien había activado una anulación manual. Soldados Borex invadieron el pasillo, con rifles de plasma levantados y listos para matar. El equipo reaccionó al instante. El tiroteo resonó por los pasillos metálicos. Natán sintió el ardor familiar en su costado cuando un rayo de plasma le rozó la piel, pero siguió adelante. Su mente era una tormenta de furia y enfoque. «Hax, ¿cuánto falta?», gritó Natán. «Casi lo tengo», respondió Hax, sin apartar los ojos del teclado. La batalla era brutal. Natán cubría a Mara mientras ella colocaba explosivos en una puerta lateral. Lena arrastraba a un combatiente herido a un lugar seguro, el rostro pálido pero firme. Finalmente, la pantalla parpadeó en verde. «Hackeo completo. Armas desactivadas», anunció Hax. Pero la victoria duró segundos. El suelo tembló. La fortaleza comenzaba a colapsar. Las medidas de seguridad habían activado el protocolo de autodestrucción. «Muévanse ya», ordenó Natán. Corrieron por los túneles, entre explosiones, mientras la estructura entera rugía detrás de ellos. El fuego rugía, los escombros caían, y el aire se llenaba de humo sofocante. Las piernas de Natán ardían, pero la adrenalina lo mantenía en pie. Emergieron al exterior, jadeando por aire fresco justo cuando la fortaleza implosionaba. Un estallido iluminó el cielo. La devastadora arma Borex había sido destruida por un grupo de humanos desesperados que se negaban a rendirse. Pero mientras el polvo se asentaba, los pensamientos de Natán se oscurecieron. El costo había sido alto. Demasiado alto. Muchos murieron, y los Borex no olvidarían. Volverían con más fuerza, más crueles que nunca. Natán observó a su equipo maltrecho. Sus rostros marcados por el agotamiento y la pérdida. El peso del liderazgo se sentía más pesado que nunca. «Ganamos una batalla», dijo en voz baja. «Pero la guerra está lejos de terminar». Mara asintió, sombría. «Les hemos demostrado que la Tierra contraataca. Ahora saben que no somos solo sobrevivientes, somos cazadores». El fuego en el pecho de Natán ardía con más fuerza. Esto ya no se trataba solo de recuperar tierra o destruir máquinas alienígenas. Era una declaración. Una prueba de que el espíritu humano no podía ser aplastado. Que incluso en los momentos más oscuros, la Tierra respondería con una fuerza feroz. Sabía que el camino que quedaba estaría lleno de dolor, pérdidas y decisiones imposibles. Pero estaba listo. Porque esta era la lucha de la humanidad. Cruda, incansable y,
imparable. La invasión había marchado sin obstáculos. Hasta que la Tierra respondió. Y ahora, nada volvería a ser igual. Las noches se volvieron más frías, más crueles, como si el mundo mismo se volviera contra ellos. Nathan se sentaba solo sobre un trozo de concreto derrumbado, contemplando el paisaje urbano hecho pedazos. El peso del mando se sentía como una niebla espesa, asfixiante. La destrucción de la fortaleza había sido una victoria, sí, pero bañada en sangre y sacrificio. Cada pérdida se clavaba más profundo en su mente, carcomiendo su determinación. En esta guerra no había gloria, solo necesidad. A su alrededor, los sobrevivientes se movían como fantasmas, sus rostros pálidos iluminados por el parpadeo de hogueras dispersas. La invasión había destrozado el mundo, y la humanidad luchaba no solo por contraatacar, sino por mantener unida su alma. Cada día era una batalla. No solo contra los Vorex, sino contra la desesperanza. Mara se acercó en silencio, sus pasos suaves pero seguros. Se sentó a su lado, su mirada firme a pesar del cansancio que le oscurecía los ojos. Hemos resistido por ahora, dijo suavemente. Pero los Vorex no son solo soldados. Son estrategas. Van a adaptarse. Nathan soltó una risa amarga. Deberían haber aprendido ya. Los humanos no somos fáciles de predecir. Ella asintió. Cierto. Pero necesitamos más que terquedad. Necesitamos algo que los haga temernos. Los pensamientos de Nathan vagaron hacia los momentos más oscuros. Las aldeas quemadas. Los amigos perdidos. Las noches arrastrándose entre escombros, con nada más que la rabia para seguir adelante. El miedo era un arma, sí, pero también lo era lo impredecible. Si podían golpear donde menos lo esperaban, quizá pudieran cambiar el curso de la guerra. Atacamos sus redes de comunicación, dijo Nathan. Les apagamos los ojos y los oídos. Los dejamos ciegos antes de que puedan reaccionar. Mara sonrió levemente. Me gusta eso. Hax puede ayudarnos con eso. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad frenética. Hax trabajaba sin descanso, infiltrando los sistemas alienígenas con una mezcla de ingenio humano y tecnología robada. Nathan y los demás preparaban ataques a torres de comunicación, estaciones de retransmisión, cualquier punto que afectara la capacidad de los Vorex para coordinarse. Pero el costo era altísimo. Cada ataque traía represalias brutales. Hogares quemados. Vidas inocentes atrapadas en el fuego cruzado. La línea entre enemigo y víctima comenzaba a desdibujarse, y Nathan sentía como la oscuridad se acercaba, lista para consumirlos. Una tarde, tras una redada especialmente salvaje, Nathan se encontró cara a cara con un grupo de civiles asustados escondidos entre las ruinas de una escuela. Niños se aferraban a sus madres, sus ojos enormes de terror. El corazón de Nathan se retorció. Esta era la guerra ahora. No solo una lucha por sobrevivir, sino por conservar el alma humana. Se arrodilló frente a ellos, mirándolos a los ojos. Estamos luchando por ustedes, dijo en voz baja. Por todos nosotros. Un niño lo miró, con los ojos brillando entre miedo y esperanza. ¿Vamos a ganar? Nathan tragó saliva. Tenemos que hacerlo. Esa noche, mientras las llamas ardían a lo lejos, Nathan luchaba con el peso del liderazgo. La victoria ya no se medía en batallas ganadas, sino en los pequeños destellos de esperanza que se negaban a apagarse. Entonces llegó el informe de inteligencia que lo heló por dentro. Los Vorex estaban desarrollando algo nuevo. Algo más oscuro que cualquier arma vista hasta ahora. Un tipo de ataque psíquico. No solo destruía cuerpos. Destrozaba mentes. Rompía la voluntad. Volvía a aliados en enemigos. Las apuestas se elevaban. Esta ya no era una guerra física. Era una batalla por la esencia misma de la humanidad. Nathan reunió a su equipo. Tenemos que detener esa arma antes de que sea liberada, dijo con firmeza. O todo lo que hemos peleado se perderá. Los ojos de Mara ardían con determinación. Necesitaremos un plan nuevo. Uno que use todo lo que tenemos, y todo lo que ellos temen. Lena asintió. El tiempo se nos acaba. Mientras el equipo se preparaba para la misión más oscura hasta ahora,
Natán sentía el peso de la tormenta que se acercaba. La invasión había empujado a la Tierra al borde del abismo. Pero ahora, con todo en juego, la Tierra respondería no solo con fuego, sino con una oscuridad nacida de la desesperación y una voluntad inquebrantable. La lucha estaba lejos de terminar. Y Natán sabía que la verdadera batalla, la que decidiría el alma de la humanidad, apenas comenzaba. Natán permanecía en silencio, de pie entre las ruinas de lo que alguna vez fue un bullicioso centro urbano. El aire estaba cargado de humo y del olor a escombros ardientes. El arma psíquica de los Borex ya no era solo un rumor. Era real. Y peor de lo que jamás imaginó. Los reportes hablaban de células de resistencia que colapsaban de la noche a la mañana. Soldados que se volvían unos contra otros, enloquecidos. Supervivientes perdidos ante fuerzas invisibles que les desgarraban la mente. Esta guerra amenazaba con devorar no solo cuerpos, sino almas. Mara se agachó junto a él, su rostro pálido y serio bajo el débil resplandor de una fogata agonizante. Si esa arma se activa, dijo en voz baja, no importará cuántas armas tengamos. Estaremos muertos antes de poder luchar. Natán apretó los puños, sintiendo como la rabia hervía bajo el cansancio. ¿La detenemos? ¿O morimos intentándolo? Reunieron a su equipo en un búnker oculto, bajo las ruinas de la ciudad. Hax ya estaba trabajando, sus dedos volando sobre su consola improvisada mientras trataba de infiltrarse en las redes alienígenas, buscando la ubicación del núcleo del arma psíquica. Lena preparaba suministros médicos. Sus manos eran firmes, pero sus ojos dejaban ver la preocupación. Este lugar, murmuró Hax, sin despegar la vista de los datos. Está en una instalación remota, muy protegida. Y no solo por soldados, usan tecnología alienígena para bloquear nuestros sensores. Natán se inclinó sobre el mapa digital. Entonces iremos a ciegas. El plan era temerario, casi suicida, pero no tenían otra opción. Debían infiltrarse en la instalación, desactivar el arma, y salir antes de que los Borex supieran que estaban allí. El fracaso no significaba solo la muerte. Significaba la caída total de toda resistencia. Salieron al amparo de la noche. La ciudad en ruinas se extendía a su alrededor como una tumba. El silencio era opresivo, roto solo por los ecos distantes de combates lejanos o el rugido sordo de alguna patrulla alienígena. Cada paso era cuidadoso, calculado. Llegaron a las afueras de la instalación, una fortaleza incrustada en los acantilados más allá de la ciudad. Drones de vigilancia cruzaban el cielo, con ojos mecánicos escaneando cada rincón en busca de movimiento. El corazón de Natán golpeaba con fuerza en su pecho mientras se deslizaban entre sombras, usando la tecnología de Hax para evitar ser detectados. Dentro, los corredores eran estériles, fríos. Vibraban con una energía que se sentía antinatural. Casi viva. Cuanto más profundo avanzaban, más pesado se volvía el ambiente. La presencia psíquica se hacía palpable, una presión constante en sus mentes que distorsionaba pensamientos, que susurraba dudas. Lena tropezó, llevándose una mano a la cabeza. Es peor de lo que imaginaba, susurró. Este sitio es veneno en el aire. Natán apretó los dientes, resistiendo la locura que intentaba abrirse paso en su mente. Concéntrense, dijo con la voz baja, firme. Ya llegamos demasiado lejos como para quebrarnos ahora. Llegaron a la cámara del núcleo, una sala inmensa, llena de maquinaria resplandeciente que pulsaba con una luz extraña y ominosa. En el centro, el arma psíquica latía con energía oscura, como un sol enfermo. Hax se puso manos a la obra, sus dedos volando sobre su dispositivo mientras trataba de superar los sistemas alienígenas. De pronto, las alarmas estallaron. Habían sido descubiertos. Soldados Borex entraron a raudales, armas de plasma en alto. Natán y Mara luchaban espalda con espalda, sus movimientos rápidos y desesperados. La presión psíquica arañaba sus mentes. Convertía el miedo en furia. La duda en rabia. Casi está, gritó Hax por encima del ruido. Natán sintió un dolor punzante atravesar su cabeza. Un ataque psíquico directo, diseñado para quebrarlo. Pero resistió.
Apretó los dientes. Avanzó a pesar del sufrimiento. ¡Ya!, gritó Jax. Sistema desactivado. La energía del arma se desvaneció. El brillo enfermizo desapareció. Los soldados Borex se detuvieron, desorientados, su coordinación rota. El equipo comenzó la retirada, corriendo por los pasillos que temblaban mientras explosiones comenzaban a sacudir la instalación. Emergieron al exterior justo cuando la fortaleza se desplomaba tras ellos. El arma psíquica estaba destruida. Pero la victoria fue amarga. Lena apenas podía mantenerse consciente. El asalto mental le había dejado cicatrices profundas que no sanarían fácilmente. Nathan observó a su equipo, golpeado pero vivo. La invasión aún no había terminado. Los Borex se reagruparían, se adaptarían y volverían. Pero la Tierra había respondido. Y lo había hecho con una oscuridad y una fuerza que ninguna especie alienígena podría comprender. Mientras el amanecer iluminaba el horizonte roto, Nathan hizo un juramento silencioso. La humanidad no solo sobreviviría a esta guerra. La ganaría. Sin importar el precio. El amanecer era apenas una mancha gris sobre el horizonte destrozado, lanzando sombras largas entre los esqueletos de edificios y el metal retorcido. Nathan se sentaba junto a los restos chispeantes de una fogata, observando las brasas como si en ellas pudiera encontrar las respuestas que tanto necesitaba. La destrucción del arma psíquica había sido una victoria clave. Sí, pero el costo era innegable. Lena y los demás llevaban heridas más profundas que la carne. Heridas que quizás nunca sanarían. Mara se apoyaba contra una pared agrietada, sin quitarle la vista de encima. Ganamos algo de tiempo, dijo con suavidad. Pero los Borex volverán más fuertes. Siempre lo hacen. La mandíbula de Nathan se tensó. Y estaremos listos. Tenemos que estarlo. Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, una duda punzante se colaba dentro. Los Borex no eran solo invasores. Eran metódicos, implacables, dispuestos a llevar a la humanidad al límite, y más allá. Cada victoria se sentía como un paso hacia un abismo más oscuro, un lugar donde incluso la esperanza podía desaparecer. Esa noche, mientras la ciudad permanecía envuelta en un silencio inquietante, un explorador regresó con noticias urgentes. Los Borex se estaban movilizando para una ofensiva masiva. Una última oleada para aplastar lo que quedaba de la resistencia y reclamar el planeta por completo. Sus fuerzas se concentraban en puntos estratégicos clave, listas para desatar una ola de destrucción como la Tierra jamás había visto. Nathan reunió a su equipo agotado en un búnker improvisado bajo las ruinas. Los rostros estaban pálidos, cansados, pero en sus ojos brillaba una resolución feroz. «Es ahora», dijo Nathan, su voz baja pero firme. «Quieren terminar esta guerra antes de que comience de verdad». Mara asintió con seriedad. «Si lo logran, todo lo que hemos luchado morirá con nosotros». Lena, aún pálida pero decidida, añadió. «Tenemos que atacar primero. Golpearlos antes de que puedan reunir toda su fuerza». Jax desplegó mapas y datos frente a ellos, trazando líneas y marcando blancos con movimientos rápidos. «Volvemos a atacar sus suministros. Saboteamos sus comunicaciones y eliminamos a sus comandantes. El caos será nuestro aliado». Nathan sintió como el peso de cada vida recaía sobre sus hombros. Cientos, miles, todos dependiendo de decisiones que debían tomarse en cuestión de minutos. Pero también sintió algo más profundo, el núcleo imbatible de la voluntad humana. Cruda, desafiante, innegable. Los días que siguieron fueron un torbellino de emboscadas, incursiones y combates desesperados. El grupo de Nathan golpeaba con eficiencia brutal, usando cada táctica aprendida en esta guerra sin reglas. Se volvieron sombras. Fantasmas de venganza que acechaban a los Borex, desmantelando líneas de suministro, sembrando caos. Pero los Borex no se rendían. Su represalia fue despiadada. Pueblos enteros fueron arrasados. Civiles atrapados en medio del fuego sin distinción. Nathan sentía como cada pérdida le arrancaba un pedazo del alma. Cada vida apagada era una herida más en una guerra que ya sangraba demasiado. Una noche, tras una escaramuza especialmente cruenta,
Natán vagaba solo entre las ruinas de una aldea. El silencio era roto solo por los llantos lejanos de los pocos sobrevivientes y el crujido de las brasas. Se arrodilló junto a lo que una vez fue una casa, pasando la mano sobre la tierra calcinada donde, quizás, antes jugaban niños. Una voz lo sacó de sus pensamientos. «Luchas con fuego», dijo un hombre cansado, emergiendo de las sombras. «Pero el fuego también quema a quien lo empuña». Natán alzó la vista y se encontró con unos ojos llenos de dolor, pérdida y advertencia. «No lucho por el fuego», respondió con voz baja. «Lucho por los que no pueden hacerlo». El hombre asintió lentamente, antes de desaparecer otra vez en la oscuridad. Natán sabía que el camino por delante sería aún más oscuro. La guerra había despojado a la humanidad de todo, revelando no solo valor, sino también desesperación, crueldad y sacrificio. Pero también sabía algo con certeza. La tierra había respondido. Y mientras quedara una chispa de esa respuesta, los Borex jamás ganarían del todo. La invasión había ido bien, hasta que la tierra rugió con una furia que nadie esperaba. Y ahora, la verdadera lucha por el alma del planeta estaba por comenzar. Las botas de Natán crujían sobre cristales rotos y escombros mientras avanzaba por las calles arrasadas. El peso de la guerra lo envolvía como un sudario. Los Borex estaban cerrando el cerco, preparándose para su asalto final. Cada sombra podía ocultar un enemigo. Cada susurro podía anunciar una emboscada. Pero la mente de Natán estaba más aguda que nunca. Su voluntad endurecida por la pérdida, templada por la determinación. Los sobrevivientes ya no eran solo humanos resistiendo. Eran algo más. Guerreros forjados en el crisol de la destrucción. El grupo de Natán ya no peleaba únicamente por sobrevivir. Peleaban por venganza, por justicia, por el futuro de un planeta que casi se había perdido. Mara lo alcanzó, sus ojos recorriendo el horizonte con precisión. Los Borex no nos darán respiro. Su último ataque viene en camino. Y va a ser brutal. Natán asintió, con gesto sombrío. Tenemos una sola oportunidad de golpearlos antes de que se movilicen por completo. Atacar su centro de mando de nuevo. Pero esta vez, lo terminamos. Hax, ya trabajando en los dispositivos de comunicación, alzó la vista. He estado rastreando sus movimientos. Hay una ventana muy breve, justo cuando reagrupan sus tropas. Si nos movemos rápido, podemos tomarles por sorpresa. Lena se acercó, el rostro endurecido por la determinación. Tendremos que ser despiadados. Sin piedad. No esta vez. Natán tragó la amargura que le subía a la garganta. La línea entre soldado y monstruo era ahora más delgada que nunca. Pero no había vuelta atrás. La noche del asalto no tuvo luna. La ciudad, sumida en oscuridad. El equipo de Natán se movía como sombras, deslizándose entre callejones y túneles. El corazón de cada uno palpitaba con una mezcla de adrenalina, miedo y rabia. Cada paso era un recordatorio de lo que estaba en juego. Cuando llegaron al centro de mando, las alarmas no tardaron en sonar. La batalla estalló en una tormenta de fuego y furia. Ráfagas de plasma atravesaban la noche. Explosiones sacudían el suelo. El aire se llenaba de gritos, humo y chispas. Natán peleaba con una intensidad salvaje, cada movimiento guiado por años de dolor acumulado. A su alrededor, camaradas caían. Sentía el ardor de la carne quemada. Pero seguía adelante, impulsado por la necesidad de acabar con esta pesadilla. Hax trabajaba frenéticamente para hackear los sistemas. Abría rutas de escape. Desactivaba defensas. Mara cubría su flanco, sus disparos precisos y letales. Lena atendía a los heridos con una calma férrea, su mera presencia un punto de ancla en medio del caos. El centro de mando comenzaba a derrumbarse. Las estructuras fallaban. Los cimientos temblaban. Natán sentía el edificio temblar bajo sus pies. El polvo y los escombros caían como lluvia. «¡Salgan ya!», gritó, reuniendo a los sobrevivientes. Huyeron entre pasillos colapsando, cruzando puertas arrancadas y vigas torcidas.
El rugido de la explosión final sacudió la tierra cuando la fortaleza alienígena colapsó tras ellos en una lluvia de fuego. El dominio de los Borex sobre el planeta comenzaba a quebrarse. Pero mientras Natán recobraba el aliento, una amarga verdad lo envolvió como sombra. El precio había sido inimaginable. Amigos perdidos. Hogares destruidos. Vidas cambiadas para siempre. La guerra había marcado la tierra con cicatrices profundas. Y sin embargo, en medio de las cenizas, una nueva esperanza comenzaba a arder. La humanidad había respondido, no con rendición, sino con furia. Una furia feroz, inquebrantable. Natán alzó la vista hacia el horizonte. Los primeros rayos del amanecer cortaban la neblina y el humo. La invasión había ido sin obstáculos, hasta que la tierra respondió con una ferocidad imposible de ignorar. Y ahora, la verdadera batalla por el futuro del planeta había comenzado. El aire estaba denso de humo y silencio, roto solo por el crepitar lejano de los incendios que seguían devorando lo poco que quedaba de la ciudad. Natán estaba de pie sobre la azotea destruida de un edificio, mirando hacia el horizonte donde las fuerzas Borex lanzaban su último asalto desesperado. Los invasores habían sido empujados hacia atrás, sus planes grandiosos hechos trizas. Pero aún no estaban acabados. Todavía no. La invasión ya no era una campaña fluida y calculada. Se había convertido en una guerra de desgaste. Un choque de voluntades donde cada metro de tierra estaba empapado de sangre y sufrimiento. Natán lo sentía muy dentro. La oscura verdad de que esta lucha no era solo por territorio o supervivencia, era por el alma misma de la humanidad. Su equipo se había reducido. Los rostros que quedaban estaban marcados por cicatrices y sombras. Mara mantenía la vista fija en las líneas enemigas a la distancia, los labios apretados con determinación. Lena estaba junto a Natán, las manos firmes, aunque su corazón aún dolía por los que ya no estaban. Hicimos lo que nadie creyó posible, dijo Natán en voz baja. Los hicimos sentir miedo. Pero el miedo solo vuelve más peligrosos a los monstruos. Mara asintió con gravedad. Ahora van a lanzar todo lo que tienen contra nosotros. La mirada de Natán se endureció. Entonces les mostraremos lo que significa luchar en la tierra. El plan era simple. Y letal. Golpear el núcleo de mando Borex por última vez. No solo para desorganizar a sus tropas, sino para enviarles un mensaje: la tierra no era un premio que se podía tomar a la fuerza. Era una fortaleza custodiada por un espíritu feroz y salvaje. Se movieron bajo la cobertura de la oscuridad, deslizándose entre ruinas como espectros. Cada paso era un riesgo. Cada segundo una posibilidad de no regresar. Pero también era una oportunidad. Los Borex habían reforzado sus posiciones, pero el grupo de Natán ya había aprendido a usar el terreno devastado a su favor. Emboscadas, trampas, tácticas de guerrilla. Lo que alguna vez fue su debilidad, se convirtió en ventaja. Al llegar al centro de mando, la batalla estalló en una tormenta de fuego. Natán peleaba con todo lo que tenía. Con cada herida, cada pérdida, cada grito que aún lo atormentaba por las noches. Alrededor, sus compañeros caían. Pero sus sacrificios eran gritos de resistencia que ardían más fuerte que cualquier arma alienígena. Hax logró infiltrar los sistemas una vez más, colocando explosivos en puntos clave. El temporizador comenzó su cuenta regresiva, marcando cada segundo como un latido en medio del caos. Con un último rugido, las explosiones sacudieron el núcleo enemigo. El suelo tembló. La estructura colapsó sobre sí misma, sepultando la amenaza Borex bajo toneladas de fuego y escombros. Natán salió tambaleándose a la noche ardiente, bañado en polvo, sangre y vida. La guerra no había terminado. Ni de cerca. Pero esa victoria fue un punto de quiebre. La invasión había avanzado sin obstáculos, hasta que la tierra respondió con una venganza que nadie pudo detener. El sol de la mañana se alzaba débil sobre un horizonte desgarrado, iluminando las ruinas donde se había decidido el destino del mundo. Natán estaba solo entre los restos, el peso del conflicto sobre sus hombros. La invasión Borex, esa pesadilla que había tragado ciudades, destrozado vidas y amenazado con borrar a la humanidad, había sido contenida. Pero,
¿A qué precio? A su alrededor, el silencio era ensordecedor. Los gritos de batalla se habían desvanecido, dejando solo la quietud inquietante de un mundo que ahora debía reconstruirse desde las cenizas. Los sobrevivientes emergían con cautela de sus escondites. Sus ojos cansados, pero encendidos por una esperanza frágil. La tierra había sangrado, pero no había muerto. Los pensamientos de Natán vagaban hacia los rostros que ya no estaban. Compañeros caídos. Inocentes atrapados en el fuego. Familias rotas. Todos ellos habían sido el precio de esta lucha. Pero también habían forjado esta paz ganada con dolor. No era una paz basada en la rendición, sino en la resistencia. Se volvió hacia el perfil lejano de la ciudad, donde ya se alzaban los primeros signos de reconstrucción. La humanidad estaba golpeada, herida, marcada para siempre, pero no vencida. La invasión había ido bien para los Borex, mientras la humanidad dormía, dividida. Pero cuando la Tierra respondió, los invasores se enfrentaron a algo que nunca comprendieron: el espíritu implacable del ser humano. Mara se unió a Natán. Sus ojos reflejaban tanto tristeza como determinación. Sobrevivimos, dijo en voz baja. Pero esta guerra nos cambió. Ya no podemos volver a lo que fuimos. Natán asintió. No. Pero quizá eso sea lo que nos hace más fuertes. Aprendimos lo que significa pelear, no solo con armas, sino con todo lo que somos. El sol subía lentamente sobre la tierra herida. Natán sintió una mezcla extraña de agotamiento y resolución. El camino por delante sería largo, incierto. Reconstruir un mundo roto tomaría tiempo. Las cicatrices nunca desaparecerían por completo. Pero la tierra había respondido. Y esa respuesta era una promesa, que sin importar lo que viniera después, la humanidad resistiría. Feroz, inquebrantable, y para siempre transformada. La invasión había terminado. No con sumisión, sino con un rugido. Días después del colapso del último bastión Borex, la tierra aún ardía en algunas zonas. Pero el mundo comenzaba, lentamente, a respirar de nuevo. Las transmisiones de resistencia que antes se oían con temor, ahora eran himnos de reconstrucción. Los escombros se convertían en cimientos. Las hogueras, en señales de vida. La humanidad, tambaleante pero viva, salía a la superficie, a un planeta distinto, pero aún suyo. Natán caminaba por una avenida partida en dos, ahora despejada de patrullas alienígenas. En las paredes de los edificios colapsados, alguien había pintado un mensaje simple: aquí luchamos. Aquí vivimos. Encontró a Mara en lo alto de una colina que dominaba lo que alguna vez fue una ciudad. ¿Y ahora qué?, preguntó ella, sin mirarlo. Natán se detuvo junto a ella. Ahora reconstruimos. No como antes. Mejor. Ella asintió. No dijo nada más. Detrás de ellos, los sobrevivientes levantaban tiendas, levantaban paredes, compartían historias. Había cicatrices en todos. Pero también había fuerza. Lena se había recuperado lentamente. No del todo, pero lo suficiente como para volver a curar a otros. Jax, aunque silencioso tras la última batalla, ayudaba a restaurar redes eléctricas usando tecnología híbrida. La guerra los había cambiado, pero no los había roto. El cielo estaba más claro de lo que Natán recordaba. Quizá porque por fin, la tierra pertenecía solo a los suyos de nuevo. Esa noche, encendieron una fogata. No para sobrevivir, para recordar. Se sentaron en círculo, sin decir mucho. El fuego crepitaba. Las llamas bailaban entre el silencio. Y en los rostros de cada uno, se leía algo que antes no estaba: futuro. Natán rompió el silencio. La guerra nos arrancó muchas cosas, pero también nos mostró quiénes somos realmente. No perfectos, no invencibles, pero humanos. Y eso fue suficiente. Nadie respondió. No hacía falta. La invasión había terminado. No con una firma. No con una ceremonia. Había terminado porque la humanidad se negó a arrodillarse. Y en cada ruina reconstruida, en cada mirada levantada, en cada niño que volvía a reír, se contaba la misma historia. La tierra respondió.
Y su respuesta cambió el universo.